Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Dani, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, hoy tenemos que ir un poco medio rápido. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana Una, pasada, hasta donde vimos una la... pregunta, Dani, disculpe. Sí, cómo no. ¿Puede ser que usted o justo haya dicho el domingo pasado que quedan 3 clases? No puede ser. Sí, calculo que van a quedar 2 o 3 clases. Lástima. Eh, Estaba buena la clase. bueno, pero Se pará, puso pará. muy Yo te interesante. explico una cosa. Vamos a hacer un parate. Vamos a tratar de volver a realizar reuniones de oración. Durante el verano hay gente que se va de vacaciones, así que después del verano retomamos, o por ahí hacemos algún tema especial durante el verano, ¿sí? Tenía ganas de empezar con algún tema, por ejemplo, no sé, hay un tema lindo que es Introducción al Antiguo Testamento, como para tener una idea de cómo está dividido, cómo está escrito. Sí, eh, como para explicar todo. claro, como para ir explicando el tema de cada libro, ¿sí? Claro, Pero sí. bueno, eso tiene que Sí, ir estaría buena la acompañado. idea. ¿Cómo estás, Norma? ¿Bien? Eh, Eso tendría que ir acompañado un poco de la lectura del Antiguo Testamento. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a terminar en diciembre tocando un tema que después de este me parece muy importante, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son las características? Y una cuestión que tiene que ver, es una mezcla de ética cristiana y de vida cristiana. A ver, cuáles son las normas para vivir dentro de la iglesia, cómo manejarnos entre nosotros, cómo manejarnos con los pastores, cómo manejarnos en un montón de aspectos. Así que bueno, vamos a ver. Pero por lo pronto vamos a seguir con este tema que es largo. Son 95 diapositivas, de las cuales tenemos apenas 20 y pico hechas, que es el tema de la salvación. ¿Mm? Si les parece, vamos a empezar con una pequeña oración, ¿sí? Eh, Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial y le damos gracias por este tiempo, y le pedimos bueno, que reciba todas las cargas que traemos de nuestro trabajo, de nuestro descanso, de nuestra vida. Nos despojamos de ellas para estar limpios. Le pedimos al Señor que perdone también nuestros pecados, eh, porque somos pecadores y vamos a ser pecadores hasta el día en que Él nos glorifique, nos reciba en su reino, en el cielo, ¿no? Vamos a pedir al Señor que nos dé la posibilidad de tener esa mente abierta y ese corazón limpio, preparado para recibir estas enseñanzas, que nos dé sabiduría, entendimiento, y que nos preserve en este tiempo, ¿sí? Para entender este tema fabuloso que es el proceso o el plan de salvación que tiene el Señor para cada uno de nosotros, los que creemos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Cristo. Amén. Bueno, Amén. amén. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar un Hola. poquito. ¿Todo bien? Bien, bien, un poco engripado. Opa. Bueno, No pasa nada. ya va a pasar. Amén. Bueno, habíamos estado hablando en un inicio de algunos temas que tenían que ver con la salvación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la salvación? Habíamos dicho, voy a hacer un repaso rapidito, ¿sí? El objetivo era el hombre que había pecado, el hombre caído. Todos nos acordamos de los temas anteriores, el hombre es pecador, ¿sí? Eso le produce un grado de culpabilidad y una carga que, de alguna manera, en el Antiguo Testamento se expiaba, o sea, los sacerdotes hacían ritos a través de los cuales expiaban nuestras culpas, ¿no? Con la llegada del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, ¿sí? Esto cambia, como vamos a ver durante el día de hoy.
Habíamos dicho que las características del pecado, bueno, es que eran que toda la raza humana es heredera del pecado a través del pecado de Adán y Eva, produce corrupción en nuestra naturaleza, nos lleva a la muerte, tanto a la muerte espiritual como a la muerte física y en algunos casos la muerte eterna. Que el hombre a través del pecado se convirtió en un enemigo de Dios, en un hijo de la ira, esclavo del pecado y muerto en sus delitos y sujeto a condenación eterna. El hombre está bajo el poder y control de Satanás, es incapaz de lograr su salvación, ¿sí? Y solamente puede ser libertado por alguien que tenga capacidad moral y poder para hacerlo. Y solamente una persona es apta para ello, que es la persona del Señor Jesucristo. Se convirtió en mediador entre Dios, los hombres, entre Dios y los hombres, y este mediador tenía que tener atributos y que ya los hemos estudiado. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros? El propósito divino de la salvación, ¿sí? Y leíamos a dos autores, en especial a uno que dice: el alcance del propósito de la gracia de Dios es realmente majestuoso, siendo trazado por Pablo desde la eternidad pasada a través de un desarrollo histórico en Cristo Jesús y en el cristiano, proyectándose a un destino final con Cristo y como Cristo en una inmortalidad futura. Esto lo escribió John Stott, ¿sí? Y resumido es que en un futuro aquellos que creemos por el proceso y el plan de salvación vamos a estar en el último paso glorificados con nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el alcance de la muerte de Cristo? ¿Y por quiénes murió Cristo? Dice que la muerte de Cristo fue una muerte única, vicaria y sustitutiva, y eficaz. Él paga una deuda ante la justicia divina, que es el pecado del hombre, ha asumido todo en su muerte en la cruz. Esto genera la salvación, y la salvación para todo aquel que cree. Juan 3, 14, 17. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa el versículo, ¿sí? Es una invitación para todos, ¿sí? Y hay un resumen que tenemos que hacer, que es que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dice Mateo 20:16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? Bueno, victoria en la cruz. La victoria en la cruz es un mensaje de muerte, pero al mismo tiempo es un mensaje de vida. Es un mensaje de maldición, pero es un mensaje de bendición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que a través de la muerte de Cristo en la cruz, Él nos da vida. A través de cargar con la maldición del pecado, ¿sí? Nos quita el castigo. Entonces es una muerte de castigo, pero de victoria para nosotros. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? Tenemos que tiene ciertas características. Fue una muerte voluntaria. Él cargó solo por voluntad propia con todo el peso del pecado, ¿sí? Fue una muerte vergonzosa. Recordemos todos los pasos en los cuales él fue avergonzado antes de la muerte. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado del madero. Fue una muerte violenta. Bueno, obviamente sabemos cómo fue violentamente muerto en la cruz. Vicaria, recordemos que vicario es aquel que ayuda, entonces fue una muerte que ayuda a Dios en el proceso de la salvación, y una muerte victoriosa. Así que cuando dice Hebreos 2:14, así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, esto, Hebreos 2:14 nos está diciendo que Dios tiene la victoria a través de la muerte de su Hijo Jesús sobre su eterno enemigo, que es el diablo. Cuando decimos que el diablo ya fue, al diablo ya Cristo lo dijo, es porque realmente el primero que se fue del Calvario, vencido y destruido moral y anímicamente, fue el diablo. ¿Por qué decimos que es victoriosa? Porque tiene victoria sobre la muerte a través de su resurrección, ¿sí? La doctrina de la resurrección es de un valor importantísimo, es primaria, de ella depende todo. Si Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su victoria, es un enemigo vencido para siempre, a la muerte. También victoria sobre Satanás. Como decíamos, el primero que se alejó vencido del Calvario fue Satanás, y a todas sus huestes, triunfando sobre ellos en la cruz. Y victoria sobre la ley y sus efectos, ¿sí? Vamos a leer Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado del madero. Y en Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cómo es el plan de salvación? Tiene su origen en Dios, efectuado por la obra de Jesucristo, aplicado por el Espíritu Santo. Aquí tenemos la Santísima Trinidad. Tiene un origen en Dios, Padre. Es efectuado por la obra de su Hijo Jesucristo y es aplicado a la vida del cristiano a través del Espíritu Santo. Esto, ¿sí?, nos demuestra que el proceso de salvación fue ideado por Dios y ejecutado en sus tres personas, en la Santa Trinidad. Y produce en el creyente regeneración, justificación, santificación. Yo le agregaría elección. Y si pueden, en un papel, anoten estas 5 palabras: elección, regeneración, justificación, santificación y glorificación. Esas 5 palabras es el proceso que vamos a estudiar. Este plan se asienta en el principio de la gracia de Dios. Lo que habíamos dicho al principio, estamos en la era de la gracia, el pacto, el nuevo pacto a partir de la muerte de Jesucristo, es la era de la gracia. Gracia es el favor, la actitud favorable, soberanamente libre y totalmente gratuita de Dios hacia los hombres. Dice el teólogo Francisco de la Cueva: podemos definir concisamente la gracia como todo don inmerecido, o sea, es algo que no nos merecemos, pero que Dios nos lo da, de Dios a los hombres, ¿sí? Más, en concreto, el don inefable de en Jesucristo a los pecadores. Yo les voy desactivando los micrófonos, ustedes cualquier cosa me paran, pero el tema es que así podemos escuchar bien todo, ¿sí? Acá tenemos una serie de lecturas y vamos a seguir avanzando. ¿Qué son los decretos de salvación? A ver, para entenderlo, Dios tiene un plan que se llama plan de Dios. El plan de Dios es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Él tiene cada uno de los pasos, ¿sí?, de nuestra vida forman el plan de Dios. El desarrollo de cada una de las particularidades de nuestro plan, del plan de Dios, ¿sí?, se conoce como decreto divino. Decreto divino, entonces, es el ejercicio de la voluntad de Dios con respecto a cosas y eventos que se producen y podrían producirse. Y tiene como característica que todo decreto de Dios o decreto divino es eterno, ¿sí?, fue formado en la eternidad, aunque se produzca en un X momento, es libre, no hay ningún condicionamiento para la determinación y ejecución de ese decreto, porque surgió de la mente de Dios, ¿sí? El único que podría llegar a ponerle algo de freno es el mismo Dios.
Es la verdad expresada y es la libertad divina que está condicionada siempre a la perfección de Dios. Tiene como característica que es sabio, es el resultado completo de la sabiduría de Dios, y es incondicional, no puede ser limitado ni resistido de ninguna manera al propósito de Dios. Los decretos en orden de salvación son el decreto de la creación del hombre, el decreto permisivo de la caída, o sea que Dios fue el que por su propósito y por su voluntad creó al hombre, pero también fue el que permitió la caída del hombre en el pecado. Pero también decretó la provisión de la salvación para todos los hombres, ¿sí? Este decreto se establece para un determinado tiempo, ¿sí? A través de una determinada persona que es Jesucristo. Después, el decreto de aplicar la salvación a los hombres, él decide y decreta que todo hombre será salvo siempre y cuando crea. Y el último decreto, hay muchos más, pero los que atienen a la salvación, es el decreto de elección, que Dios escoge a los pecadores para ser salvos. ¿Sí? Fíjense lo que dice en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. O sea que antes de la creación del mundo, ¿sí? Antes de la creación del mundo, Dios ya tenía preparado el decreto de elección. O sea, ya nos había elegido como pecadores para poder salvarnos. Vamos al primer punto. Elección. ¿Qué es elección? Del griego, ekloj, es el acto eterno de Dios por el cual, en su soberana benevolencia y sin atender a ningún mérito previsto que ellos hubieran de hacer, escoge a algunos de entre el número de los pecadores para que lleguen a ser recipiendarios de la especial gracia de su Espíritu y por ende ser hechos partícipes voluntarios de la salvación obtenida por Jesucristo. Esto está extraído del Diccionario Bíblico Ilustrado de Vila y Squine. Traducido, es el acto eterno de Dios por su gracia y su benevolencia, que elige a un número de pecadores para que lleguen a ser el recipiente de la gracia de su Espíritu. Y ser hechos partícipes voluntarios, o sea, porque creen de la salvación obtenida por Cristo. Hay dos formas de interpretar esta palabra. La elección basada en la previsión divina y la elección divina, la eterna elección divina de cada creyente. Vamos a explicar. La elección basada en la previsión divina dice que Dios elige en base a su conocimiento previo de la fe humana, puesta en la obra de salvación de Cristo. Pone énfasis en la decisión de fe por parte del hombre y no en la soberana gracia electiva de Dios. Quiere decir que Dios, en su omnipotencia, omnisciencia, sabe quién es el que va a ser una persona de fe y ya lo ha elegido. Y la eterna elección divina de cada creyente, aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano, elige cierto número de hombres para hacerlos recipientes de la gracia especial y de eterna salvación. Esto lo escribió Berkhoff. Y, según este criterio, podemos decir que la elección es pretemporal, realizada en la eternidad pasada antes de la fundación del mundo. A ver, Dios, antes de que funde el mundo, sabía que el hombre iba a pecar y sabía que nosotros, cualquiera de los que estamos acá, íbamos a pecar. También sabía que nos iba a elegir. ¿Sí? Por eso es pretemporal, antes de la fundación del mundo. Pretemporal, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Es incondicional, nada
de parte del hombre influye en esa decisión. Es solamente Dios el que nos eligió. Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es inmerecida, es por la pura gracia de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es individual porque dice que Dios escogió a cada creyente. Miren Apocalipsis 13:8, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y en el 17:8 de Apocalipsis dice, la bestia nos ha visto, ¿sí? Era y no es, y está para subir al abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Sí? Entonces, traducido, o rescatamos un párrafo que dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y la elección es en Cristo. Él es la base, causa y garantía de la elección que Dios hace de cada uno de los que van a ser salvos. Efesios 1, 5, 7 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención en la sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de la gracia. Por lo tanto, elegir no significa predecir, es decir, tener un mero conocimiento previo de lo que el hombre habría de hacer. Elegir pertenece a la omnisciencia de Dios, al puramente al poder de Dios, no al preconocimiento que tiene Dios. Elegir es un acto de gracia soberana de Dios que tiene su origen en la eternidad, desde antes que no hubiéramos nacido. La salvación siempre es consecuente a la elección divina. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La perdición es siempre responsabilidad del individuo. Que nos hayan elegido es la responsabilidad de Dios, ¿sí? Que nosotros no lo aceptemos o lo rechacemos es nuestra propia perdición y es responsabilidad del hombre. Muchas veces predicamos, muchas veces hablamos del amor de Cristo a alguien y se cierra, y no quiere y no escucha. Bueno, llega un momento en el que uno dice, ¿sigo? No, no sigas. Ya lo sembraste, ya hablaste, y ahora depende de la responsabilidad pura y exclusiva de esa persona. El segundo punto, la predestinación. La palabra griega está acá, significa planear un destino, fijar un objetivo de antemano para aquellos que han sido escogidos. Quiere decir que Dios había planeado un destino para aquellas personas que habían sido elegidas. Hablamos de elegir, ahora hablamos de predestinación. Ya tenemos el destino marcado por Dios. Romanos 8:29, Pablo dice a los romanos, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a ir desmenuzando este pasaje. Dice, a los que antes, o sea, de antemano ya los había elegido y los había predestinado. Conoció o escogió, también los predestinó, les marcó el destino o objetivo determinado, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Este es el destino u objetivo final. El plan de salvación son una secuencia de pasos por las cuales vamos a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Avísenme si hay que parar,
Objetivo de la predestinación. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Acá está el versículo. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para hacer alabanza de su gloria. Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Somos destinados para ser adoptados como hijos, para alabarlo en su gloria, para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo leíamos recién, ¿no? La predestinación, y está marcado en rojo acá, dice, tiene por único objeto las personas elegidas. Dios nunca predestina para condenación, nunca traza un destino para una persona para condenación. Él siempre traza el destino de Estela, de Ramiro, de Débora o de quien sea para salvación, no para condenación. Los hombres ya están condenados. Y nos tenemos que meter eso en la cabeza. Ya estamos condenados porque arrastramos la herencia universal del pecado, de lo que habíamos estudiado en el capítulo anterior. ¿Sí? Dios libremente elige entre algunos y les extiende su gracia, su don inmerecido, y los predestina para bendecirlos. ¿Sí? Llamamiento divino. Llamamiento divino es el acto de Dios en el que los hombres son invitados a recibir por fe la salvación provista en Cristo. Es el acto que sigue a la elección y a la predestinación. Entonces tenemos elección, predestinación, llamamiento divino. Fíjense lo que dice Romanos 28:30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, llamados es elección. También los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? El llamamiento, hay dos tipos de llamamiento. Un llamamiento general a todos los hombres y un llamamiento personal. El llamamiento general a todos los hombres. Vamos a leer, a ver, de todos esos versículos que están ahí. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. ¿Sí? Acá está llamando a todos. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Dios nos llama a todos en un principio. Y luego personalmente, particularmente a cada uno. Aplica a cada persona el llamamiento general por medio del Espíritu Santo a través, para aquellos que Dios ha elegido en Cristo para la salvación. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. En el versículo 24 de la primera de Corintios, del capítulo 1 de la primera carta de Corintios, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en el 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El llamamiento personal lo hace en Cristo Dios para cada uno de nosotros. Las características de ese llamamiento es que es un llamamiento celestial, individual, revocable, o sea que no se puede volver atrás, es irresistible. Nos quedan 10 minutos más y nos volvemos a conectar, ¿sí? Es irresistible, dice Juan
6:44, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron que lo que Jesús había hecho, ¿sí? Donde traer es arrastrar, no por la fuerza, sino por la atracción irresistible. O sea, si aquellos que habían visto lo que Dios había hecho y fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, lo que estaba tratando de hacer ese llamamiento es que los fariseos también vengan y escuchen y crean en Cristo. A la comunión de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Formar parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la Iglesia. Ese es el llamamiento final. Somos llamados para ser salvos, pero también para estar en comunión con con su Hijo Jesucristo, para formar la Iglesia. Vamos al próximo punto. ¿Cuáles son las doctrinas de la salvación? ¿Qué es una doctrina de la salvación? Bueno, el diseño, la ejecución, el proceso y la consumación de la salvación es tan complejo que no es posible explicarlo de una sola palabra. Son necesarias varias palabras bíblicas para abarcar una obra tan grandiosa como es la gracia que Dios planeó, cumple y cumplirá desde la eternidad a la eternidad. Solo la fe puede, mediante la iluminación del Espíritu Santo, llegar a comprender en su grandiosa profundidad. En el centro de toda esta compleja, soberana y perfecta obra de Dios está la cruz de Cristo, en la cual la salvación realizó aquellas obras planeadas desde antes de la fundación del mundo, haciendo la paz entre Dios y el pecado, la propiciación, el derramamiento de su sangre, la expiación o cancelación de nuestra deuda, la redención de nuestras almas, pagando el precio de nuestra libertad y la reconciliación entre los pecadores perdidos y el Dios ofendido. Los efectos de esta muerte sustitutoria de Cristo, en lugar del pecador, se traducen en varias bendiciones que el creyente recibe como don inmerecido, o sea, por la gracia de Dios. El perdón y la remisión de las culpas, la regeneración, la adopción, la justificación, la santificación, en un estado de comunión con el Dios Trinitario y todo su pueblo, y se consumará en nuestra vida futura en la glorificación del creyente. Ahora vamos a tratar cada uno de estos puntos uno por uno. Propiciación. Acá tenemos la palabra griega. Quiere decir, propiciar quiere decir ser propicio. ¿Sí? Ser propicio, ¿qué quiere decir? Es la acción, ser propicio es, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Cuando nosotros leíamos el Antiguo Testamento, los sacerdotes mataban el animal que se presentaba en el sacrificio y lo colocaban en un lugar que es el lugar para la propiciación. Y de esa manera, según la ley hebrea, ese sacrificio se convertía en agradable a Dios. Entonces la propiciación o propiciar o ser propicio es la acción agradable a Dios, es todo lo que nosotros podemos hacer para agradarle a Dios. Pero a través de Cristo, a través de la obra de Cristo, Él mismo se convierte en la provisión de la base para que Dios muestre su misericordia a todos nosotros. ¿Sí? Hay un montón de palabras que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, hay una palabra griega que es orge en el original, que traducida quiere decir apaciguar la ira de Dios, ¿sí? No por venganza, sino por justicia. Hay un montón de versículos para leer, ¿sí? Y otra palabra que se puede utilizar, o otra forma de traducirlo en el griego, que se usa en el original griego, es la palabra simos, ¿sí? Sobre todo es muy utilizada en Apocalipsis. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento explicamos que el propiciatario era la cubierta del arca del pacto, que por presentar el hecho de cubrir o quitar el pecado, ¿sí? Mediante un sacrificio expiatorio, es lo que hablábamos recién, ¿no? Cristo no solamente se convierte en el
propiciatorio, sino la misma ofrenda de la propiciación. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en la cubierta del Arca del Pacto se colocaba el sacrificio con el cual se esperaba y se buscaba la expiación, ¿sí?, el perdón de nuestros pecados. Cristo es el propiciatario, pero a su vez es la ofrenda. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo no solamente es el propiciatario, sino también es la ofrenda, ¿sí? El otro término era la expiación, ¿sí?, que es muy semejante a propiciar. En el griego inclusive se usa la misma palabra. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del mundo. 3 significados: el sacrificio para obtener el perdón de los pecados y su purificación, el perdón mismo de los pecados, y a su vez es la ofrenda misma de Cristo bajo el juicio divino sobre el pecado, que fue anticipada en el capítulo 16 del libro de Levítico. Diferencias entre la propiciación y la expiación. Vamos a leer algo que escribió Charles Lear. La propiciación, como hemos visto, significa aplacar la ira de Dios. La expiación es la remoción de la ira de Dios, del pecado y de la culpa. La expiación tiene que ver con la reparación de un mal, pero la propiciación lleva la idea adicional de apaciguar a una persona ofendida, y así trae al hecho la pregunta de por qué la persona ofendida se ofendió. Más o menos esto es así. La expiación es pagar la deuda y reparar el daño que se ha hecho, ¿sí? Pero la propiciación no solamente paga la deuda, sino que además calma a la persona ofendida, ¿sí?, para poder realizar la expiación, ¿sí? Y pensemos en que nos chocan el auto. El tipo al que choca el auto se baja del auto y nosotros estamos realmente muy enojados. Entonces está muy enojado con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos pecadores. A través de la expiación, o sea, nuestro seguro o nuestro bolsillo va a pagar el arreglo del auto. Pero la propiciación es aquella que primero calma a esa persona también, para que pueda entender y pueda disminuir su ofensa. En otras palabras, la propiciación trae la ira de Dios al hecho, mientras que la expiación la puede dejar afuera. Si uno quisiera usar las dos palabras correctamente en conexión la una con la otra, entonces diría que Cristo propició la ira de Dios haciéndose una expiación por nuestros pecados. Próximo término, la redención. Acá están las palabras en griego, en el original. La redención no es un concepto simple, sino complejo, que se explica mediante varios términos griegos, los que se complementan para mostrarnos la dimensión de la obra de la cruz. En el Antiguo Testamento se utilizaba el verbo gaal, que implica el rescate para devolver a sus dueños un objeto o a algunas personas. Acá hay un montón de versículos que podemos llegar a leer. Vamos a leer el de Ruth. ¿Saben la historia de Ruth? Recomiendo, léanla. Ruth, justamente no la tengo. Bueno, leemos Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo de Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y la palabra que usa es Gaal. El sustantivo Goel, o muy parecido, el pariente redentor, quien por sus lazos familiares tenía el derecho a adquirir, por ejemplo, la historia de Ruth la moabita, ¿sí? La figura es que Cristo se hace pariente cercano del pecador mediante su